Hola a todos y todas. Vamos a empezar una sesión, una videoclase que tiene que ver con lo que sería el Sistema Nacional de Salud y los elementos de gobernanza. Y vamos también a incorporar algunos temas que tienen que ver con la gestión contractual y con temas clave para la mejora de la funcionalidad de los centros y servicios del Sistema Nacional de Salud. Vamos allá. Hablaremos de estos 5 temas que tienen en pantalla. Sobre la gobernanza o buen gobierno, una pequeña introducción de un tema del que se habla mucho. Cómo mejorar la gobernanza sanitaria. Cómo cambiar de la clave más teórica a la más práctica. Qué palancas de reforma podemos tener dentro del Sistema Nacional de Salud. Y finalmente algunas reflexiones y propuestas para reformas clave del Sistema Nacional de Salud. Empecemos por la primera. Sobre la gobernanza o buen gobierno se ha escrito mucho. Desde el año 2000, con el informe que hizo la OMS, el informe anual, lo que era el Informe Mundial de la Salud, que hablaba de la rectoría o stewardship, y en el cual pues se fijaba en un problema que era la dificultad para dar direccionalidad a unos sistemas sanitarios que habían ido creciendo hasta convertirse en enormes agregados de instituciones, centros y servicios. La gobernanza tenía quizás una conceptualización, una dimensión muy instrumental. Si el mecanismo del timón de la nave no funciona, la nave no podrá dirigirse hacia el rumbo deseado. La gobernanza se va situando en el debate de las reformas en los años 70, básicamente con el dilema de cómo preservar las ventajas y garantías de una intervención estatal y conseguir la adaptabilidad, orientación al usuario y eficiencia que muestra el mundo de la empresa. Por otro lado, cómo evitar la rigidez y la ineficiencia innecesaria y autoinfligida del funcionamiento burocrático típico de las administraciones públicas, sin caer en la inequidad y problemas de la ineficiencia asignativa que muestra el mercado. De hecho, los patrones de cambio y reforma que se evidencian, pues avanzan hacia lo que llamamos el gerencialismo, incorpora en esa época, en la década de los 80-90, incentivos y competencia en los centros públicos y plantea, pues modificar esquemas contractuales, organizativos y de funcionamiento de los profesionales, ya al final de los 90, con estos conceptos que llamamos gestión clínica o integración asistencial. Básicamente hay una dificultad para encontrar marcos institucionales apropiados para la actividad profesional sanitaria, de manera que, pues ese dilema, ese desajuste, hace que el problema de la gobernanza suba en la agenda política sanitaria dentro del debate Estado versus mercado. Esa es una frase que me gusta citar de Páramo, de González Páramo, donde se enfrenta a ese dilema planteando que si el peso de la iniciativa de las decisiones públicas crece significativamente, la frontera de lo que podría hacer el Estado se desplazaría hacia el mercado y habría que asumir pérdidas de bienestar social y de equidad que podrían haberse evitado. Por lo tanto, es un debate dinámico, depende del virtuosismo de las decisiones públicas y también de la capacidad de gobernar con eficiencia, con efectividad y con equidad los centros y servicios públicos. Por ponerlo de manera muy esquemática, venimos en los años 60, 50, 60, 70 del siglo pasado en un debate sobre lo que se llaman fallos de mercado. Para determinados sectores, para determinados bienes y servicios, el sanitario, entre ellos, existen una serie de fallos de mercado que ha llevado a un creciente intervencionismo gubernamental. El problema de este intervencionismo es que el crecimiento enorme del aparato del Estado y de la economía pública muestra que también el Estado tiene bastantes dificultades, particularmente cuando ha de prestar servicios personales complejos que tienen incertidumbre, variabilidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aparecen fallos del Estado, rigidez, dificultad para transferir riesgos, problemas de responsabilidad, de rendición de cuentas, etc.
De hecho, hay un replanteamiento más liberal que plantea volver de los fallos del Estado y regresar al mercado, volver a la iniciativa individual y, por lo tanto, retroceder de lo que sería, digamos, un territorio de economía pública a economía particular. Los laboristas británicos, Anthony Giddens y Tony Blair, como primer ministro, plantean la idea de una tercera vía, un híbrido que tenga las mejores características de los dos modelos de asignación de recursos. Esto no ha funcionado del todo bien, de manera que el debate actual se está desplazando al siguiente, digamos, reto, ¿no? Si en la economía pública hay fallos del Estado, ¿por qué no abordar directamente estos fallos del Estado? Y de ahí que se producen una serie de propuestas y una narrativa donde se inserta el buen gobierno. La crisis del 2008 supuso, digamos, un gran problema para la gobernanza. Es una crisis y una erosión de la confianza en la empresa y en las instituciones. Por lo tanto, se deslegitimaron tanto la empresa, industrial o la empresa de servicios a nivel mundial, y eso, la crisis de 2008, abarca desde Lehman Brothers y las auditoras a los escándalos que luego hemos ido teniendo posteriormente en lo que sería la idea de que las empresas iban a mantener un estándar alto de responsabilidad social corporativa, e incluso marcas tan acreditadas por su calidad como Volkswagen, pues mostraron muy poquita seriedad y capacidad de responder a de alguna manera al reto de sus propios usuarios, ¿no? Y clientes. Pero las instituciones mostraron con un perfil alto de corrupción, de apropiación privada de excedentes sociales, de ventajas en la relación con suministradores y empresas, esto de la puerta giratoria, mostraron también que tenían un estándar muy bajo de virtuosismo en la gestión de lo público. Por lo tanto, la crisis del siglo XXI, desde la 2008-2009, es una crisis que tiene un componente importante de confianza. Por lo tanto, nos planteamos avanzar un poco más y profundizar sobre lo que serían los aspectos relacionados con la gobernanza, pero en el ámbito sanitario. Bueno, habitualmente se habla de dos tipos de costes, de pérdidas de bienestar social, por costes de influencia y por costes de interferencia. Milgrom y Roberts lo plantean en esos términos. Los costes de influencia son los derivados de aquellas actividades en las que incurre un subordinado para influir en el superior y obtener ventajas y mejoras particulares. Esas actividades consumen esfuerzo, energía, recursos y por tanto se trata de un coste de organización interna. En contraste con estos costes de influencia que son internos están los costes de interferencia, o en otros términos, la interferencia de agentes externos. En ese sentido, el concepto de stakeholders o personas que tienen interés o que influyen es bien conocido y de hecho, en cierta manera los políticos son los que representan a la ciudadanía y son agentes, como se diría, imperfectos del ciudadano, dado que en esa representación, incluso aunque sean enormemente virtuosos, deslizan sus prioridades y utilidades bajo el manto del interés general. Buena parte de la regulación de los gobiernos democráticos se diseña para protegerse ex ante de las tentaciones. Es el famoso debate o dilema de Ulises en el mar de las sirenas. Él se ata en un mástil, obliga a que le aten, obliga a que su tripulación se tapen los oídos y que no le desaten bajo ningún concepto. De esa manera él puede atravesar el mar de las sirenas, escuchar su canto, volverse loco, ordenar que le desaten, pero ya había ordenado antes que no lo hicieran.
Por lo tanto, las restricciones autoimpuestas de los políticos tienen como misión protegerse de sí mismos en entornos donde va a ser muy difícil, de alguna manera, superar las influencias del entorno, superar esta interferencia de agentes externos. La separación de poderes, los mecanismos de audiencia pública, hay una serie de mecanismos que avalan ese intento por lo menos de reducir notablemente los costes de interferencia. Les recomiendo esta publicación originariamente es del grupo del Observatorio Europeo de Sistemas y Servicios Sanitarios, para fortalecer la gobernanza de los sistemas. Scott Greer y otros compañeros plantean un modelo que yo creo que ha ido ganando adeptos, es el modelo TAPIC, TAPIC, transparencia, rendición de cuentas, accountability, participación, integridad y capacidad. Se puede descargar completo el libro. La definición que hacen de estas 5 dimensiones que tienen una poderosa capacidad explicativa sobre el complejo concepto de gobernanza las tienen ahí en la diapositiva. La transparencia es esencial tener o disponer de información sobre todo el cúmulo de evidencias, decisiones, calidad y coste, en este caso de los servicios de salud, y particularmente la medición de desempeño. Significa que las instituciones informan al público y a los actores sociales sobre las decisiones presentes y futuras y también el proceso y los motivos por los cuales la toman o se toman. Por lo tanto, transparencia es un poderoso mecanismo porque, digamos, uno de los elementos que más dinamizan un sector profesional, la competencia, es la competencia que llaman por comparación, y para que esta funcione tiene que haber transparencia. La accountability o rendición de cuentas, bueno, pues hay líneas sólidas de relación entre política y gestión y que implica que existe una relación entre un agente, ahora volveremos al tema, y el foro, la constituencia, la que informa sobre las decisiones y de la cual puede recibir mandatos y sanciones. Por lo tanto, es una actitud, digamos, de explicar permanentemente al principal en esa relación de agencia. La participación implica que existen mecanismos apropiados para participar, es decir, para que puedan implicarse pacientes o los demás agentes y además puedan hacerlo con oportunidad en caso de proyectos o desarrollos que van a tener lugar. Integridad. Es la integridad, como dicen en el sentido de Max Weber o weberiana, que garantiza que las partes interesadas, ciudadanos, pacientes, puedan confiar en el sistema sanitario, en sus reformas, al ser procesos previsibles y basados en normas y respetuosos con la ley. Y el último componente que me parece interesante, muy interesante, es la capacidad de elaboración de políticas. Esa policy capacity, capacidad de hacer políticas, depende mucho de los responsables institucionales que tengan una capacidad, vamos a llamar aprendida, una experiencia en los proyectos anteriores que permitan de alguna manera superar los problemas de dificultades para la materialización de políticas. Entonces se refiere básicamente al cuerpo de altos funcionarios y personas experimentadas que van aprendiendo a través de los experimentos naturales. Bueno, aquí materializo un poquito más estos 5 ejes con algunos ejemplos. La rendición de cuentas. Sí, esto quería comentarlo. En la rendición de cuentas es importante entender, como diría Peter Smith y Mosailos, que en el fondo, aunque la clásica relación de agencia que explican todas las teorías de nueva economía institucional es la que se establece entre paciente y médico, lo cierto es que son mucho más complicadas y cabría hablar de relaciones múltiples de agencia, porque el médico está dentro de una organización asistencial que tiene tareas que son múltiples y acopladas. El paciente es también ciudadano y como tal ciudadano tiene de alguna manera influencia en la propia organización. El gobierno también está involucrado a través como actor político que representa a los ciudadanos, pero que tiene su propia interpretación del interés general.
Luego hay entidades aseguradoras que financian, bien sean públicas o privadas, la organización o redes asistenciales. El paciente, influye en los gobiernos y en las aseguradoras, y los médicos como profesionales tienen su marco de integración y también de control, colegios, sociedades científicas. El propio mundo del conocimiento y la evidencia es otro agente sobre el cual se desarrolla una rendición de cuentas, que a su vez tiene relación con las políticas científicas. Yo creo que este cuadro de Smith y Mosialos muestra un poco lo que sería esta malla de relaciones múltiples de agencia, allí donde hay una delegación, una flecha que va, vuelve otra flecha de responsabilidad y rendición de cuentas. Por lo tanto, esa es la doble dimensión de la delegación de agencia y de la adquisición de un compromiso para responder. Bueno, la participación, integridad, la inteligencia. Aquí, insisto en el papel de los altos funcionarios estables para extraer la sabiduría de toda la experiencia de los experimentos naturales anteriores. De la teoría a la práctica. Hablamos, por lo tanto, de cómo ir del mundo académico al mundo cotidiano. Veremos que la conducta política exhibe vamos a llamarla adaptación darwiniana a distintas presiones evolutivas. Llamo la atención porque a veces se piensa que la conducta política es irracional y no, de alguna manera responde a determinantes como la conducta de otros agentes o de otros colectivos. Lo que pasa es que nos gusta a veces pensar que no son racionales porque en el fondo pensamos que la única racionalidad que debería imperar sería la nuestra, o en este caso la profesional, o la técnica, o la científica. Veremos. Estos vectores que explican el comportamiento político, hay uno importante, y es que el político está sometido a un alto riesgo. Se juega el puesto cada 4 años, o menos. Por lo tanto, ha de prevenir lo que llaman coste político, evitando o soslayando acciones que supongan un coste a grupos bien definidos, aunque el beneficio se extienda, pero sea indefinido y no sea asumido o patrimonializado por nadie. Por lo tanto, perjudicar a unos pocos significa que estos pocos se van a alzar contra ti, y si nadie te apoya porque nadie, identifica que ese sacrificio de unos pocos revierte en un beneficio para el conjunto, pues es una operación bastante poco exitosa desde el punto de vista de imagen político. Otro aspecto son el aprovechamiento de vetas electorales, fomentando acciones con costes muy diluidos o escondidos, es decir, por lo tanto no hay mucho rechazo, no hay mucha hostilidad, pero que benefician a grupos bien definidos que además crean simpatía o empatía por el resto de grupos y por la sociedad. Por eso hay temas que son muy recurridos, las vetas electorales. Y por supuesto la tendencia a la miopía y al cortoplacismo. Las reglas del juego electoral favorecen una especie de fast food politics o política de comida rápida, donde cabe todo lo que se puede capitalizar a corto plazo, pero claro, se desentiende de lo que se tarda en ser cocinado y servido. Este sería quizás los conceptos de Olson, que de alguna manera se mantienen enormemente vigentes. Esa evolución adaptativa de estos vectores de buen gobierno van produciendo una serie de efectos en los componentes de la gobernanza. Por un lado, la erosión en la rendición de cuentas. El marketing electoral empieza a jugar de tal manera, pues casi como un marketing comercial, que produce promesas o frases que tienen escasa exigibilidad. Por lo tanto, se formulan temas muy generales que comprometen a poco. En todo caso, siempre hay la posibilidad de sacar lo que llamaríamos coartadas contextuales. Al llegar al poder resulta que no son realizables por situaciones nuevas, sobrevenidas, no previstas. Y por otro lado, si esto no funciona, se suele dar un proceso que algunos llaman saturación de mensajes, donde se van sacando temas nuevos cada día
que son una especie de confeti visual que va componiendo un panorama cambiante y que de alguna forma distrae de, bueno, pues ese contraste donde el electorado debería de juzgar si los compromisos que se han adquirido con el electorado son realmente cubiertos y satisfechos. Por lo tanto, se erosiona la rendición de cuentas. También se vacía la participación. Las iniciativas tienden a polarizarse entre lo urgente o lo irrelevante. Por lo tanto, a veces la participación es un pasatiempo político y por lo tanto, bueno, pues lo que ocurre es que cuando el proceso participativo formal, estructurado y visible no tiene lugar, es muy frecuente que hay otra participación que se produce por debajo de la mesa, y aquí hablaríamos de los costes otra vez de interferencia y de influencia por agentes externos o internos. La transparencia maquillada, vamos a llamarle así. Bueno, pues la transparencia puede estar de alguna manera muy intervenida. La información que difunden los agentes, las autoridades, a los medios, pasa por un filtro que va más allá incluso del maquillaje. De hecho, ministerios o consejerías refuerzan enormemente sus gabinetes de comunicación, lo que se llama a veces la gabinetización de los ministerios, y se evita que las bases de datos sean accedidas por personas externas, porque eso es una práctica de alto riesgo político. Hay una actitud claramente defensiva y lo único que se pretende es hacer notas de prensa y documentos más o menos ya maquillados por el mundo de los responsables de comunicación. Nuestra Asociación de Economía de la Salud formuló un principio que le llamamos en su día de transparencia reforzada, donde se planteaba que toda información generada con dinero público debería ser de dominio público, salvo que afecte a la privacidad individual, y la carga de la prueba debería ponerla el que quiere de alguna manera reservar una información. La inteligencia que debe haber en las entidades gobernantes se debilita, se desvaloriza y a veces se externaliza. Esta es la película o la novela de Sí Ministro, que es un auténtico, digamos, curso o máster en sí mismo de los problemas del buen gobierno. Tecnoestructura de altos funcionarios estables de ministerios y consejerías, que debería ser la que garantizaría la continuidad, se debilita por la ocupación del espacio de meritocracia por cargos de confianza y libre designación que acompañan a los políticos. En plan, un poco de bromas como la cuadrilla que acompaña al torero, ¿no? Esto lleva a que la deliberación institucional, que es un método fundamental para ese ensayo y error que constituye la formulación y desarrollo de políticas, va siendo desplazada hacia cónclaves menores de grupos de confianza que tienen mucha afinidad política. Por lo tanto, la mayor parte de cuadros de la administración va siendo desplazada de esos momentos de deliberación y, bueno, pues en esos núcleos muy densos, muy de partido político, por decirlo de alguna manera, el interés general se ve crecientemente desplazado, supeditado al cálculo de ventaja y oportunidad electoral. De tal manera, bueno, que esto se va consolidando y se desconecta el mundo funcionarial del mundo político, institucional, e incluso en un momento determinado, pues el mundo político pues empieza a aprender a usar los consultores externos para conseguir informes, no diría que mercenarios, pero sí informes de complacencia, y no utiliza esa información interna que genera la propia inteligencia de su organización. Por lo tanto, bueno, pues volviendo los ojos al sector sanitario, pues el reto es enorme. Como pone en la diapositiva, cómo gestionar gente tan inteligente, y podríamos añadir tan asilvestrada. El profesional sanitario es muy inteligente, pero el etos profesional es un etos que de alguna manera se aviene mal a los principios de jerarquía
que son los que caracterizan al mundo administrativo. Bueno, la integridad weberiana, digamos, en muchos sitios queda muy erosionada, porque algunos la quieren conducir al contorno de la legalidad penal. Se predica que todo lo no ilegal es moralmente aceptable, y eso obviamente es una interpretación desmesurada del principio de presunción de inocencia. En realidad, una sociedad que funcionara solamente con el criterio de que todo lo legal es moralmente aceptable sería una sociedad de canallas y imposible de convivir. Además, como se genera por la propia complejidad de la sociedad, lo que algunos llaman jungla normativa, al existir muchas normas y muy diversas de muchas administraciones, es frecuente que se pueda usar selectivamente instrumentos para castigar al adversario. Y junto con eso no siempre se aplica la ley con igual intensidad en distintos momentos y ante distintas personas. Bueno, la conducción de esta presentación nos lleva ya al tema, digamos, más central, que son las palancas de reforma del Sistema Nacional de Salud. Es decir, con todo lo que hemos planteado anteriormente respecto a la gobernanza, su aplicación en la sanidad y lo complicado que es pasar de la teoría a la práctica, nos planteamos hace tiempo, José Manuel Freire y yo, de cara al informe SESPAS del 2016, bueno, quizás abandonar el formato clásico de enunciar grandes reformas con principios, sino ir a nodos claves de reforma que nos permitieran proponernos como puntos o palancas para los cambios. El concepto viene de antiguo. En su día Ortún y Guillén López lo planteaban con un término reformismo o radicalismo selectivo. El concepto es que, bueno, pues que se pueden obviar las enormes resistencias a grandes reformas centrándose en algunas transformaciones selectivas o escogidas de gran alcance sobre un frente clave y reducido que permitan evitar lo que llaman también coaliciones de bloqueo. Por lo tanto, la idea no es tanto formular una gran reforma, sino distintos ejes que permitan conseguir, digamos, que los cambios necesarios vayan efectivamente materializándose. Y esas palancas conviene ubicarlas en distintos escenarios. Por eso hay algunas que son del ámbito macro, otras del ámbito de mesogestión, microgestión y también del entorno que condiciona las decisiones. Así está organizado en el trabajo. Proponíamos 20 medidas. Yo aquí solamente he reseñado 4 por cada nivel, macro, meso, micro y entorno, y me voy a limitar quizás a hacer algunas pequeñas biopsias de algunas de las funciones, aunque luego al final de alguna forma profundizaremos me parece que en 3 de ellas. En esencia, en el nivel macro, estamos necesitando una redefinición del Sistema Nacional de Salud, que incluya el concepto de ciudadanía sanitaria, sus garantías legales y financieras. En realidad este sistema empezó siendo seguridad social, se convirtió en Sistema Nacional de Salud, otra vez volvió a ser seguridad social cuando la crisis en 2012. Bien, no es normal que un sistema varíe tanto en su conceptualización de cuál es la población protegida, cuál es el sistema de garantía de cobertura, cómo se exige, cuál es la exigibilidad de esa ciudadanía sanitaria, etc. Por lo tanto, junto con ello, volver al debate de la universalización de la cobertura vinculada a la ciudadanía y residencia y acoplarlo con un marco financiero estable y razonable, asegurando que si hay copagos existe un amplio cuadro de exenciones para rentas bajas y sobre todo de techos o topes máximos anuales. Ese sería uno de los primeros grandes temas de normalización. En segundo lugar, necesitamos nuevos marcos organizativos para esto que llamamos Sistema Nacional de Salud, que tienen, digamos, varios aspectos, desde el músculo organizativo y técnico del Ministerio hasta los
por ejemplo, la idea de una agencia del Sistema Nacional de Salud es una de las opciones para circunvalar los grandes costes de interferencia políticos que tiene el Consejo Interterritorial. Bueno, ese es uno de los debates que hemos planteado, pero también palancas económicas como el Fondo de Cohesión, el Fondo de Compensación para Derivaciones entre comunidades autónomas y posiblemente un fondo de inversiones para señalar con buenos informes técnicos cuáles nuevas tecnologías, centros y servicios merecerían una cofinanciación por parte de este fondo. Junto a eso, temas que ya están muy planteados, la evaluación de tecnologías, de guías y de intervenciones apropiadas, es inevitable, es una necesidad de gestión del conocimiento que podría estar desarrollada por un Hispanais, una estructura como la británica para nuestro ámbito, y un sistema de información sanitaria común que nos permita, bueno, pues utilizar las economías de escala y generar una plataforma de comparabilidad. En tercer lugar, la gestión pública necesita instrumentos adaptados a este sector tan específico. En realidad ha habido una cierta captura de consejerías de Hacienda y Función Pública, de manera que los servicios de salud de las comunidades autónomas de alguna manera regulan o interfieren enormemente en una gestión administrativa y una gestión de personal que debería ser mucho más específica. Y por lo tanto hay que liberar, hay que regular la desregularización de las complejidades, de las barreras, de la dificultad de flexibilidad interna que tiene el funcionamiento, incluido por supuesto la ley de contratos de las administraciones públicas. Y finalmente, y en este mismo sentido de plantearse, digamos, ámbitos normativos del conjunto del Sistema Nacional de Salud que habría que retocar, tenemos el problema de la función de selección, contratación, dotación de plazas, que tiene que ver con el estatuto marco del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Necesitamos cambiar el sistema, un sistema que cada década acumula pues un tercio o más de la plantilla en situación de precariedad. En este momento más del 30% son interinos o eventuales, y los interinos tienen 9 años ya de mediana de duración de sus contratos. Simplemente este sistema no está funcionando, no es porque no se haya intentado, y necesitaríamos diseñar un modelo de meritocracia profesional que dé a la vez que combine agilidad y adaptabilidad local. Ese es el otro debate que creemos que está faltando. En los mesosistemas nos encontramos, por lo tanto, en el funcionamiento de las redes sanitarias. Necesitamos, bueno, primero lidiar con la fragmentación que hay en la gestión pública. El término clave es integración autonómica de servicios, revitalizando la atención primaria, resolviendo ese vínculo con los servicios sociales. Ahora lo hemos visto con las residencias de gente mayor. Bueno, el servicio de salud debe contar con autonomía real, presupuestaria y de personal, y asumir su propio espacio. Quizás el ejemplo que siempre hemos comentado en cómo se ha resuelto adecuadamente esta autonomía de gestión sea el Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, que puede ser un buen patrón organizativo de cómo articular redes con una gran autonomía en las funciones básicas de gobernanza. El otro debate son los órganos colegiados de gobierno o juntas de gobierno, ante los que respondan gestores para orientar y controlar la gestión cotidiana y fortalecer el interés general. Se trata de hacer un cortafuego, luego volveremos sobre este tema, no me voy a extender, sobre los costes de interferencia políticos. Por lo tanto, el órgano colegiado de gobierno no resuelve el problema, pero sí facilita, digamos, el que haya menos costes de interferencia políticas. Y sobre todo facilita el siguiente punto, que es un cauce para mejorar la profesionalización de los directivos, como una palanca entre la libre designación que hay ahora
y bueno, pues un concurso abierto de concurrencia competitiva y donde participaran, hubiera muchos ojos y muchos decisores para, bueno, pues que los políticos les salváramos de alguna manera, enorme presión para nombrar a sus correligionarios en puestos de gestión. Por lo tanto, sería otro ejemplo del modelo de Ulises. El octavo volveremos luego a él, que es renovar profundamente esto que llamábamos antes contratos programa, contratos de gestión, que en las comunidades autónomas tienen nombres diversos, en el sentido de la plurianualidad, su gestión continua, los cuadros de mando visibles con el desarrollo de los indicadores y su conectividad con los acuerdos de gestión clínica. En los microsistemas tenemos, yo diría que de los retos más importantes que van en relación con lo que tenéis ahí, gobernanza clínica, contractualismo, gestión del conocimiento y gestión por procesos. No me voy a extender mucho, son temas muy conocidos. Bueno, pues claramente necesitamos migrar del modelo actual de jerarquía, modelo de centros basados en áreas de gestión clínica, en unidades clínicas. Bueno, este es el modelo que está desarrollando, yo diría que la mayor parte de países y bueno, aunque aquí ha recibido muchas críticas, creo que es el modelo que deberíamos perfeccionar. Junto con eso, ese contrato de gestión que tiene el centro hospitalario hay que conectarlo con los acuerdos de gestión clínica que tengan las áreas, los servicios, las unidades y esté armonizado con el presupuesto. Junto con ello, la plurianualidad también ha de llegar a esos acuerdos de gestión clínica. Y esto ayudaría a proyectar una visión, poner los faros largos y debatir con ese ámbito plurianual sobre cartera de servicios, tecnologías, gestión del conocimiento, desarrollo del capital humano, etcétera, etcétera. Por lo tanto, junto con eso, por ejemplo, si un servicio se le plantea lo que quiere hacer o cuál es el planteamiento en un periodo de 3-4 años, cambian radicalmente los debates. El principal tema es cómo va a evolucionar tu especialidad en 4 años, cómo deberíamos de hacer crecer la cartera de servicios, qué cosas hay que quitar, si en esta cartera de servicios hay actividades o procedimientos que requieren alianzas con otros, cómo las vamos a gestionar esas alianzas con otros hospitales, o vamos a compartir recursos. Bueno, todos estos debates son imposibles cuando se trabaja con un contrato de gestión o un acuerdo de gestión clínica anual que prácticamente te reduce el tiempo y más cuando habitualmente se empieza en febrero o marzo a debatir, ¿no? El trabajo por procesos, que es lo que aquí aparece como número 12, pues es una parte importante de lo que tenemos que aprender a hacer. Protocolos, guías, procesos, mapas de procesos. Es importante porque además hay que hacerlo en cada lugar porque todos los sitios son un poco diferentes. La cultura, la estructura, los medios, las competencias. Y es una manera de garantizar una buena difusión y adaptación de las mejores prácticas. Posibilita el que se potencie la enfermería clínica a través de la gestión de procesos, se activa al paciente al incorporarle como agente empoderado y conseguimos una calidad mínima garantizada por la eliminación de la variabilidad inapropiada y evitable. Bueno, y quedarían también el entorno sistémico. Aquí, bueno, no me voy a entretener. Hay muchos elementos no visibles en el comportamiento de los profesionales y de las instituciones, entre otros, bueno, pues las adquisiciones de tecnología y suministros. Tenemos que diseñar mecanismos más técnicos, menos proclives a, bueno, pues a la influencia o al capricho. También tenemos que, bueno, pues fidelizar a los profesionales para evitar el conflicto de interés entre la mañana y la tarde, quizás planteando una vinculación extendida de la jornada de tarde para aquellos que quieran aceptarlo. Esto tendría un enorme interés para aumentar la utilización de quirófanos, habilitar consultas de alta resolución o de acto único por la tarde y posiblemente se pudiera hacer ganando las dos partes, ganando
el hospital o el centro sanitario, que aumenta la disponibilidad de gente formada y entrenada en el sitio, y también el propio profesional, cuyo coste de oportunidad de tener una práctica privada mal retribuida por la tarde, pues posiblemente le compensará el mantenerse o extender su jornada en el hospital. También transparentar los precios de adquisición de bienes y servicios. Hay muchas propuestas de modelos de subastas, de medicamentos, de productos, de logística de distribución, de logística o plataformas de logística para la adquisición de productos. Y por último, pues tenemos el mundo, digamos, de la investigación y el desarrollo y la innovación, cómo plantear modelos de trabajo con los ensayos clínicos, regular los conflictos de interés, lucha contra el fraude y la corrupción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, aquí tenemos 16, en el artículo citábamos 20 nodos de actuación, palancas, que nos podrían ayudar a ubicar procesos de reforma. Por cerrar un poco esta presentación, bueno, pues quería hablar o profundizar un poco más en estos tres elementos que yo creo son importantes como propuestas de reforma clave. La gestión contractual a la que me he referido antes, bueno, entorno facilitador y órganos colegiados de gobierno. Necesitamos ensanchar, como antes comentaba, el horizonte temporal de la gestión. Ahora trabajamos con enfoque anual. El enfoque plurianual implicaría que el año cero en el que estamos trabaja para tener siempre 3 años por delante en la programación de los contratos de gestión y los contratos o acuerdos de gestión clínica. De tal manera que todos los años se añade un año hacia adelante y se mantiene siempre en activo la anualidad vigente y 3 por delante que permiten de alguna manera tener una visión, una proyección de gestión mucho más amplia. Como decía, cuando conseguimos encender los faros largos, pues nos cambian los temas. En vez de hablar de lista de espera, de suplencias, de medicamentos, de prótesis, de control de los gastos, etc., pues hablamos de cartera de servicios, tecnologías, reposición de equipos, nuevas competencias que hay que aprender, nuevos desarrollos de la organización, nuevas alianzas, etcétera, etcétera. En esos términos de gestión clínica, el directivo clínico ha de trabajar y proyectarse en la planificación de su especialidad o del conjunto de especialidades afines en un contexto colaborativo de red. El presupuesto del hospital ha de enlazar interanualmente, de manera que los remanentes de un ejercicio se vinculen a los del siguiente ejercicio. Esto nos evitaría este espectáculo poco edificante de gastar a lo loco en los últimos meses antes de que nos lo quiten, y que no haya tanta distancia entre el presupuesto inicial aprobado y el final consolidado de acuerdo al criterio de devengo. Por lo tanto, la presupuestación es necesaria, pero es suave, se prolonga de un año al otro. Evidentemente, la incorporación de remanentes y obligaciones de un año al otro no puede ser automático. Debe ser negociado, pero no hay ningún problema en que esa negociación se salde con liquidaciones a favor o en contra. Si es en contra, tendrían que ser incorporadas como, digamos, un esfuerzo financiero adicional que ha de soportar el hospital. La razón es la siguiente. Si al acabar un año un hospital ha hecho más de la cuenta, obviamente sus costes variables se habrán incrementado. Entonces el financiador debe de saber si ese incremento de actividad por encima de la pactada es razonable, es aceptable y por lo tanto ese dinero puede ser suplementado. Pero al contrario, si un hospital o un servicio ha hecho menos de la cuenta, lo lógico es que esos costes variables que se habían previsto y que no se han realizado no se incorporen al siguiente ejercicio. Por lo tanto, este sería el tipo de negociación que tiene un sustrato enormemente técnico. Cosas que habría que cambiar en los contratos, programa y de gestión. Simplemente les planteo una lista. Han de ser longitudinales, años sucesivos. Han de ser relacionales,
Por lo tanto, no lineales, no maquinales. No es un checklist que luego que concluye con, bueno, pues la habilitación de incentivos o la activación de penalizaciones. No. De hecho, en el viejo Insalud funcionaba así. Tú ibas a negociar los resultados de tu contrato de gestión y te decían, ¿por qué has tenido esta bajada de productividad de quirófanos? Dice, bueno, he tenido una infección, hubo que hacer obras. Bueno, tiene que haber un marco donde el gestor cuente a su superior, al financiador, al asegurador, a la autoridad sanitaria, las razones, y algunas serán aceptables, otras quizás no tanto. Las bolsas de incentivos deben de estar separadas de los gastos. Es lo que se llama teoría de torneo. El juego de la facturación es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque penalizas al hospital de alguna manera y por lo tanto estás castigando a la población a la que sirve. Es importante que la bolsa de incentivos que se repartan en función del desempeño esté separada de los dineros que presupuestan personal, gastos corrientes e inversiones. Balance de incentivación grupal o individual. Ese es un tema de debate. Siempre se ha querido, digamos, establecer incentivos muy individuales. Pero lo cierto es que la actividad de nuestros centros sanitarios, o especialmente de los hospitales, es múltiple y acoplada. Por lo tanto, es imposible que un quirófano trabaje bien si no empieza la anestesia, o si el cirujano se va antes de la hora, o si funciona mal otros servicios de apoyo, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues lo que dice la teoría moderna es que hay que combinar incentivos grupales, quizás individuales, pero que tengan en cuenta que no se deben de romper equipos. Debe ser estimulante en recompensas, es decir, aportar lo que la gente más valore en cada marco cultural, pero no tan estimulante que nos salgamos por las curvas. Por eso en entornos públicos sobre todo es mejor incentivos blandos que duros, que no haya mucho que ganar o mucho que perder, pero sí algo valioso que ganar y algo valioso que perder en función de nuestro desempeño. No debe ser frustrante para los perdedores, ya que al final tenemos que rescatar al que se retrasa o al que va. Por lo tanto, un sobreincentivo a triunfadores, pues al final nos deja con una tarea más complicada de reconstruir a aquella parte del sistema que no es capaz de reaccionar adecuadamente. Los sistemas de acuerdos de gestión clínica han de ser simples. Hay gente que quiere hacerlos crecer de manera que sean muchas páginas, muchos indicadores, como si esto perfeccionara el modelo. En realidad no lo perfecciona, no hay forma de representar la realidad a través de indicadores. Mejor pensar que los indicadores y los compromisos de un contrato de gestión son trazadores de temas importantes que no pretenden tener esa pulsión de exhaustividad. Y además que pueden ser cambiantes. Por lo tanto, si algo ya se viene haciendo y no es discriminante, pues son sedimentos anteriores que hay que cambiarlos y se deben de modificar por incentivos o con temas nuevos. Ha de ser adaptativo, por lo tanto, inductor o habilitador. Bueno, si digamos hay alineación entre los agentes, mejor dejar hacer y marcar metas de resultados, no tanto de procedimientos. Si la gente funciona bien, pues con pequeñas metas de resultados controlamos un enorme elenco de actividades. Además, señalizador para dar direccionalidad, reiterando hacia dónde se va. Y bueno, que permita visibilizar a través de esto que hemos hablado de competencia por comparación en indicadores de dominio público. Una de las ventajas de tener preestablecidos los acuerdos, los contratos de gestión, los acuerdos de gestión clínica en años sucesivos es que desde el 1 de enero podemos tener un cuadro de mandos abierto para el conjunto de la red que permita a todo el mundo verse y compararse y analizar cómo se va desarrollando, y hay buenas infografías, la actividad del conjunto de servicios, de unidades, del conjunto de la red. En ese sentido, esa competencia por comparación sería enormemente dinamizadora. Bueno, algún comentario sobre teoría contractual.
Bueno, pues a pesar de que la gente se entusiasma, pues el santo grial no está en los indicadores o en las métricas. Tenemos muchos. Con lo que existe se puede ir mucho más lejos. Es ese cuadro de mando de evaluación de desempeños, bien presentado, disponible y sobre todo transparente desde el principio del año al que me he referido antes y que permite orientar la competencia por comparación y por reputación. Segundo elemento que quería comentar, el entorno facilitador. Bueno, necesitamos, fijaros, la buena gestión no es quizás, digamos, establecer un conjunto de incentivos que permitan que la gente se comporte de una manera completamente virtuosa. Es muy difícil, es decir, yo creo que la buena gestión básicamente es quitar los desincentivos que le complican a las personas su tendencia natural a comportarse de una manera responsable. Por lo tanto, tenemos que focalizar la acción directiva en aquellas cosas que apartan a la gente del comportamiento virtuoso o incluso que hacen que la virtud sea heroica en un contexto determinado. Por ejemplo, la formación continuada debe ir siendo organizada por el hospital o por los servicios de salud con fondos propios, más aún en atención primaria, que carecen de todo el conjunto de recursos de autoformación que tienen los hospitales. La actividad de sociedades científicas o sus revistas deben ir siendo cubiertas con menor dependencia de patrocinadores y mayor colaboración pública. Y eso es muy importante porque la mayor parte de estándares, de guías, de protocolos se van generando en un universo de sociedades científicas que bueno, que están particularmente intervenidas y focalizadas desde el mundo de los digamos entidades comerciales, la Big Pharma, la Big Tech, etcétera. Promover la exclusividad y la reducción de conflictos de interés. Antes me refería al tema y aquí lo formulo de manera más clara. Creo que en este momento el Sistema Nacional de Salud debería de abordar una extensión de la jornada vespertina que sobre todo se focalizara a la prolongación de las sesiones quirúrgicas y el montaje de consultas de alta resolución y de acto único en las tardes. De esta manera creo que habría una oportunidad importante de ganancia para el sistema sanitario y para los profesionales. Otros temas que no voy a incidir mucho es reducir con la gestión clínica ese enorme abismo que hay entre la cultura de la gestión y la cultura clínica, entre la bata y la corbata, ¿vale? Y bueno, pues esto no es tan fácil porque rellenar ese espacio, a pesar de que, bueno, pues el mundo clínico lo exige o lo plantea, que ellos quieren ser autónomos, que quieren tomar decisiones, sin embargo, el equilibrio actual no deja de tener ventajas. Es lo que a veces se llama el confortable estado del malestar. Ahí lo describo, estado laboral de equilibrio en el cual los empleados pueden permanecer alienados de los problemas generales, atribuyendo la culpa a otros, bueno, aunque pueda resultar incómodo, frustrante, porque los problemas se enquistan y no se solucionan. Por lo tanto, se necesita salir de la zona de confort, pero también es un win-win. Yo creo que el mundo profesional gana porque la propia autonomía es motivadora. El tercer tema que simplemente quería insistir son los órganos colegiados de gobierno y la profesionalización de la dirección. Esta es una ley curiosa de la Comunidad de Madrid, la Ley 11/2017, que lleva como nombre Buen Gobierno, Profesionalización de la Gestión y Organizaciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud, aprobada por práctica unanimidad de la Cámara y perfectamente desatendida, que este es otro de los problemas, pero al menos es una ley moderna que salió de una manera sorprendente. Algún día habría el doctor Freire, que también ha sido durante toda esta época diputado del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, promovió, porque es uno de sus grandes temas, desde el País Vasco y desde el Consejo de Europa, lleva mucho tiempo trabajando por esto, ¿no? Pero por hablar de uno de los temas de diseño quizás más sofisticado, ¿no?
La Junta de Gobierno es un órgano colegiado que podría tener muchas configuraciones. Aquí se ha utilizado bastante el concepto de los board británicos de hace tiempo, ¿no? Es un modelo en el cual, pues obviamente, un centro sanitario de una autoridad sanitaria regional, de una comunidad autónoma, obviamente su junta de gobierno tiene que estar mmm, gobernada por los propietarios, no puede perder la mayoría. Por lo tanto, como ven arriba, pues hay el presidente y hay 6 vocales que, bueno, pues son nombrados por el Servicio de Salud de la comunidad autónoma. Pero luego hay, y esto es importantísimo, vocales externos. Algunos representan a los ciudadanos, Federación de Municipios, etcétera, etcétera, y otros son vocales que son nombrados como participación experta de la comunidad. Ese es un concepto nuevo. Esto es lo típico. En el Reino Unido se hablaba de non-governing executive, non-governing board members, los miembros no gubernamentales, y aportan un elemento. Por cierto, esto no es una comisión de participación, es una junta de gobierno. Por lo tanto, ha de ver los presupuestos, ha de ver las decisiones fundamentales, ha de intervenir las compras, las contrataciones. Es un modelo, digamos, raro para nuestra lógica jerárquica, pero muy interesante desde el punto de vista de las nuevas teorías de gobernanza. Se resolvió de una manera curiosa el nombramiento de vocales externos. Convocatoria pública dirigida a organizaciones sociales, económicas, entidades académicas, asociaciones ciudadanas, colegios, profesionales, sociedades científicas y otras organizaciones de participación ciudadana. Por lo tanto, la Consejería hace esa convocatoria pública. Se tienen que presentar candidaturas en función de la trayectoria profesional, mérito, conocimiento que requiere en la convocatoria. Y bueno, pues el Servicio Madrileño de Salud comprueba la adecuación de propuestas y los que cumplan requisitos son enviados a la Junta Técnico Asistencial para que elija a los vocales, de los cuales al menos 2 deberán ser profesionales sanitarios. Por lo tanto, es una fórmula muy, muy híbrida, porque además no se ha querido, y es un debate que fue muy intenso, no se ha querido que hubiera representación de los profesionales como tales, porque los profesionales, sean médicos, enfermeras o el personal, son empleados, no pueden estar gobernándose a sí mismos, pueden ser elementos importantes en la participación y en el desarrollo de las líneas y las políticas técnicas. Esto que ha sido complicado de entender, bueno, pues quería ponerlo como ejemplo de una de esas arquitecturas de buen gobierno que permiten mantener la disciplina de la propiedad, digamos, del interés general representado por las autoridades, pero con un cortafuegos que permite crear un espacio de autonomía de gestión. Y por lo tanto, bueno, pues ellos son los que nombran al gerente. Y esto nos hace quizás un poco volver al famoso debate de qué competencias deben de tener los directivos, si el directivo nace o se hace, los requisitos que debería tener un directivo de formación previa, suficiente y proporcional pero contrastada, con un proyecto de gestión sencillo pero demostrativo de cualidades, explicando su propio currículum y su proyecto y respondiendo a las preguntas de esta Junta de Gobierno o órgano colegiado de gobierno. Y todo ese proceso con transparencia y concurrencia competitiva para ahuyentar anticipadamente a las amistades peligrosas. Ven ustedes cómo este elemento no garantiza, por supuesto, los conflictos de interés o la interferencia política, pero sí tiende a reducirlo. Bueno, esto no lo voy a comentar, sería todas las direcciones que dependen. Y simplemente por terminar, yo creo que he intentado expresar en términos, yo diría, bastante actuales lo que es ese concepto de buen gobierno. Este buen gobierno, como decía Kofi Annan, el factor, digamos, singular que mejor puede sacar a un país del subdesarrollo es precisamente la buena gobernanza. Y por lo tanto es un tema que yo creo que está en el núcleo duro de los grandes retos que tenemos de reforma del Sistema Nacional de Salud. Sería un poco en una frase revitalizar la gestión pública, integrar redes y dirigir los objetivos de salud.
Les acompaño en este texto que subiremos una serie de enlaces de documentos técnicos, en este caso de la Asociación de Economía de la Salud, de SESPAS, de la Organización Médica Colegial. Yo creo que en este momento, más que problemas de diseño, tenemos problemas de implementación. Hay gente que se desespera mucho. Yo pongo este dicho antiguo de proverbio chino para, bueno, quizás infundirnos mutuamente ánimos. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años, el segundo mejor momento es ahora. Precisamente a la salida de este tremendo daño que ha producido la pandemia de coronavirus, yo creo que tenemos que aprovechar para decir que esa nueva normalidad debe articularse en torno a las reformas que habían sido postergadas y quizás olvidadas, ¿no? Es el momento, yo creo que de trabajar con el buen gobierno a reformas clave del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, este sería quizás el mensaje final de esta conversación o seminario de, de este momento. Por lo tanto, tienen el texto y bueno, solo me queda agradecerles por su amabilidad y haber estado compartiendo esta larga charla a través de una grabación que siempre es mucho menos agradable que estar juntos y compartir el escenario. Muchas gracias.